Saludamos a esta hora en Bogotá Jason Balaguer Alape, MBA de la Escuela de Negocios de París, economista y CEO, fundador de la banca de inversión Values AAA. Señor Balaguer, es un gusto tenerlo a esta hora en la mañana de NTN 24. Muy buenos días, estimado Carlos, estimada Diana. Gracias por la invitación. A usted por atendernos. Señor Balaguer, comienza ese pulso importante por esta reforma. Lo intentó hacer el pasado gobierno y sabemos cuáles fueron las consecuencias. ¿A qué se va a enfrentar ahora el gobierno de Gustavo Petro? ¿Qué tantas posibilidades puede tener de sacar adelante esto que se ha propuesto, esta nueva reforma? Pues las probabilidades de que la reforma pase al Congreso son muy altas, ya que tiene una gran mayoría a favor de que se realice. Ahorita el reto que tienen es básicamente ponerse de acuerdo con los puntos que radicó el ministro Campo y ver qué le mejoran, qué le modifican para poder generar ya un consenso y poder generar su aprobación. ¿Será que usted, señora Balaguer, me puede dar algunos aspectos que me hablen sobre diferencias entre la reforma que propuso en su momento el gobierno del presidente Iván Duque y esta que está proponiendo hasta ahora, está sobrepropuesta, está en el Congreso, el nuevo presidente de Colombia, hablamos de Gustavo Petro? Algunas diferencias que sean de interés para los colombianos. Claro que sí, pues la principal diferencia que tenía la primera reforma del presidente Duque fue básicamente el recaudo. Estaban hablando de una meta entre 30.000 billones de pesos para recoger. En esta se habla entre 50.000 a 70.000 billones, es decir, es prácticamente mucho más del doble de lo que se planeaba recoger en la primera. Adicional, en esta reforma una gran diferencia es que personas que, por ejemplo, ganen más de 10 millones de pesos van a tener unos impuestos particulares, así como ciertos sectores en donde también, digamos, se va a agravar ciertas excepciones que se tenían en el tema tributario. Y principalmente una de las grandes diferencias es el tema de los impuestos a embutidos, alimentos ultraprocesados y, por supuesto, las bebidas azucaradas. Señor Balaguer, esto inquieta obviamente a los colombianos, la reforma, piensan obviamente en sus impuestos, pero hay un sector que está bastante inquieto ante ello y yo quisiera que usted nos aclarara de qué manera los va a afectar, y es el sector de los pensionados. ¿Cómo va a afectar a estas personas esta reforma? Pues básicamente las personas que perciban una pensión de más de 10 millones de pesos mensuales van a tener un impacto en lo que viene siendo los gravámenes que van generando. Digamos que la gran mayoría de los pensionados que no tienen, digamos, estos ingresos, pues de una u otra forma no les va a impactar, pero pues a los pensionados que tengan esos niveles de ingresos sí van a tener que tributar un poco más sobre lo que venían haciendo en los años anteriores. En el aspecto que siempre ha dicho el nuevo gobierno, lo dijeron cuando estaban en campaña el propio presidente Gustavo Petro, ahora ya está en el poder, que es una reforma que va a pechar a los más ricos de Colombia, es decir, a los empresarios, pero hay una realidad, es la gente también que genera empleo en el país. ¿Hay algún riesgo que al eliminar esas exenciones pueda afectar de alguna manera esta reforma tributaria, lo que se viene a la generación de empleo en el país? Es decir, ¿pudieran verse en algún momento en peligro los empresarios y decir, tengo que hacer recortes en la nómina para poder cumplir con lo que se me pide? Por supuesto que existe una incertidumbre por parte del sector empresarial, y es que básicamente los empresarios, así como los inversionistas, van a decir, bueno, seguir operando acá realmente es rentable, o prefiero más bien liquidar y de pronto operar desde Ecuador, o de pronto liquidar y más bien invertir en Estados Unidos o en Europa. Entonces sí es muy importante que la reforma tributaria cuide a los empresarios. Los empresarios son los generadores de empleo y los que jalonan la economía en el país. Entonces hay que darles condiciones, especialmente a las pequeñas y medianas empresas, que les permitan seguir funcionando. Y para ello, pues es muy importante que cada política, no solo la reforma, sino el aumento del salario mínimo, el tema de los incentivos, que de pronto muchos sectores se van a ver impactados, y si no los tienen como tal ya desde el punto de vista tributario,
de pronto no les va a ser rentable operar. Entonces sí es muy importante recibir toda esta información de los gremios empresariales para poder, digamos, mejorarla, fortalecerla y que definitivamente no afecte a los empresarios, porque los empresarios de una u otra forma son los que principalmente apoyan a contribuir en impuestos al país. Claro, esto puede ocasionar, obviamente, que algunos decidan dejar de invertir, de producir acá, y también cómo afecta esto la inversión extranjera. ¿Genera miedo esta propuesta, esta reforma? Porque hay muchas personas también que viven en este país de ese tipo de inversión, la que viene del extranjero. ¿Puede asustar esto a las personas que habían pensado o que actualmente invierten acá? Claro que sí. Un fondo de inversión o un inversionista natural extranjero evalúa cada vez que hace una inversión una variable que nosotros llamamos riesgo país. Entre más riesgoso es un país para invertir, va a exigir mucho más retornos. Entonces, cuando llega y dice, voy a invertir en Colombia, y si Colombia no tiene de pronto unas condiciones favorables económicas para que pueda hacer su inversión y generar, digamos, una rentabilidad, además de pues un aporte social o ambiental, pues va a evaluar, Colombia va a estar, digamos, como una opción de inversión versus las otras que hay en Latinoamérica. Si las condiciones en Colombia no son favorables respecto a los otros países en la región, el inversionista va a preferir invertir en el país donde mejores condiciones favorables haya y donde probablemente ese riesgo país sea menor. La inversión extranjera es muy importante porque entre más recepción de inversión extranjera tengamos en el país, va a hacer que haya más crecimiento económico, va a hacer que haya más dinero en el mercado, también va a hacer que el dólar no suba tanto y pues digamos que va a favorecer en general a todo el desarrollo social del país. En pantalla, Jason Balaguera Alape, CEO y fundador de la banca de inversión Valius AAA. Le agradezco mucho que haya compartido estos minutos con nosotros aquí en la mañana de NTN 24. Será hasta la próxima. Con gusto. Hasta pronto.